vuelta con más aquí en Salud Total y es momento de poner el siguiente tema sobre la mesa y nos acompaña el día de hoy nuestro especialista, el doctor Gerardo Valdés Vargas, con especialidad en reumatología y medicina interna. Doctor, bienvenido a su casa en Salud Total. Gracias. Estamos muy contentos de que nos acompañe el día de hoy aquí y cuando yo vi la especialidad de reumatología más medicina interna dije, qué buena oportunidad, porque seguramente alguien en casa, y yo se lo comentaba, dice, ay no, es que ya me dio la reuma otra vez y por ahí quisiera empezar. ¿Qué es una reuma y cómo la podemos diferenciar de algún otro dolor? Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, realmente un dolor articular que puede llegar a ser por desgaste, que está asociado incluso hasta cambios climatológicos. El frío y la humedad no les va bien a las articulaciones, entonces usualmente se conoce como estos dolores reumáticos, dolores articulares, que son por el desgaste. Cuando llegan conmigo, una de las primeras preguntas que les hago es cómo es el dolor. Si mejora o empeora con el reposo, si mejora o empeora con la movilidad, si tienen que calentar las articulaciones, el movimiento para que disminuya este dolor y si está acompañado de rigidez articular matutina o no. Son preguntas clave para ir diferenciando de qué tipo de dolor articular se trata. Y entonces, ¿cómo diferenciaríamos si realmente es una reuma o cuál sería la definición o características o síntomas de una reuma para saber que realmente es esto lo que estás padeciendo? ¿Tiene algo que ver con la edad o no? Un diagnóstico de enfermedad de osteoartritis, que es lo que usualmente se conoce como reuma, es un desgaste articular que puede ser mecánico por el roce de estas articulaciones, la mera gravedad, el mantenernos erguidos ya está ejerciendo cierta fuerza y podemos llegar a sentirlo en las articulaciones de soporte, tobillos, rodillas, cadera, en la columna. Se van haciendo pequeños desgastes articulares y realmente es la manera en que cuidamos el sobrepeso, en que cuidamos la masa muscular conforme pasan los años. Mientras más masa muscular tengamos, mejor se protegen las cargas en el cuerpo. ¿Y si tiene algo que ver entonces esta cuestión climatológica? Hay muchas personas que dicen, bueno, ya sé que va a llover o va a cambiar el clima porque ya me dio el dolor de la reuma. ¿Eso sí tiene algo que ver en nuestras articulaciones o en este pues, padecimiento, por llamarlo de alguna forma, el clima? Pues de hecho hay varios tipos de síntomas que no solo las articulaciones se relacionan con el cambio climatológico. El frío y la humedad no le va bien a un paciente con algún padecimiento reumático, como también no le puede ir bien a algún paciente con alguna cardiopatía, padecimientos del corazón, los que padecen padecimientos pulmonares como asma. También los cambios climatológicos hacen estragos, entonces en las articulaciones también el frío y la humedad sabemos que no les va a ir del todo bien. ¿Cuáles serían los padecimientos principales por los cuales un paciente tendría que acudir con usted, doctor? Pues de entrada, enfermedades articulares que sean inflamatorias, las que tienen asociados rigidez articular matutina de más de media hora, que se acompañan con limitación en los arcos de movimiento, que no puedan levantar brazos, les duelan mucho las articulaciones de la cadera al subir y bajar escaleras. Este tipo de tumefacción, que es cuando una rodilla se pone grande como un melón, a alguien que ya le han sacado líquido de rodillas y pues muchas veces no se analiza el líquido como tal. Esos son los padecimientos que de entrada ya van dirigidos a una enfermedad reumatológica. ¿Y todos estos padecimientos o enfermedades terminan siempre en una cirugía, doctor? No, realmente tenemos que caracterizar a los pacientes. Un dolor articular no quirúrgico que ya sea recurrente, que le estén saque y saque el líquido de rodillas, que cada vez sea un poco más el líquido, o estos padecimientos que se asocian con defensas bajitas, anemias, alguna otra enfermedad que realmente es lo que ve el reumatólogo, enfermedades sistémicas. Todo el cuerpo va a llevar a tener un villano que es la inflamación. Y la inflamación se puede sentir por un aumento de un volumen dentro de una articulación y eso provoca dolor, así como una limitación en los arcos de movimiento.
Hace un momentito, doctor, yo le preguntaba acerca de esto que, no sé, por lo menos yo siento que cada vez lo escuchamos más, esta enfermedad llamada fibromialgia, y que yo le decía, ¿es este padecimiento pues un diagnóstico que de pronto se da muy a la ligera por algunos médicos? Quizá no un especialista, y que dice, bueno, no encontramos la respuesta a este dolor, como usted comentaba, ya se extrajo muchas veces líquido y dan este diagnóstico que para muchas personas pues es un diagnóstico fatal, lo que dicen, bueno, jamás me voy a curar. ¿Qué tanto lo ve usted? ¿Qué es la fibromialgia en definición para usted que es especialista? Bueno, realmente este es un tipo de enfermedad que es un estímulo doloroso exagerado. Imagínense que la ropa apretada duele, las gotas de el agua que cae en la regadera les duele. Esos estímulos exacerbados, esa percepción exacerbada al dolor, junto con otros datos clínicos que pueden ser asociados a trastornos de la motilidad intestinal, colitis, se van sumando puntos para dar este tipo de diagnóstico. Realmente la especialidad que puede generar estos diagnósticos es reumatología. Okay. Cuando se someten pacientes a algún tipo de abordaje diagnóstico y no se encuentra alguna respuesta, no hay algún otro tipo de prueba positiva, anticuerpo, muchas veces es tomado a la ligera y se da el diagnóstico de fibromialgia, pero hay que escuchar siempre la clínica del paciente. Si llegamos a este diagnóstico, me gustaría preguntarle primero, ¿qué tan común es que sí se dé este diagnóstico de manera certera en la población? Hablemos quizá de nuestra zona o de nuestro país, y posteriormente a que este diagnóstico se da, ¿tiene cura o el paciente puede llevar una vida con una buena calidad? Pues realmente este diagnóstico, al igual que muchas enfermedades de reumatología, no tienen cura. Sin embargo, hay opciones de tratamiento. En la fibromialgia principalmente se dan medicamentos que se llaman neuromoduladores, antidepresivos, medicinas que van a modular esa respuesta de los nervios hacia esa excitación exacerbada. El tema del uso de cannabinoides, estos tipos de terapias alternativas que cada vez tienen más peso científico, ha estado permeando un poco más en la sociedad, está normalizándose de esta manera, y actualmente hay varias terapias que se pueden llegar a utilizar en diagnósticos de fibromialgia. Y bueno, aterrizando un poquito a nuestra zona conurbada, ¿cuál es uno de los padecimientos más comunes que usted llega a atender? Pues principalmente en la franja norte del país se ha demostrado un aumento en la incidencia de casos de espondilitis. Esta enfermedad es una enfermedad inflamatoria, principalmente a nivel de la columna. La espondilitis axial, que es una de las enfermedades que da muchos tipos de manifestaciones, incluyendo puntos dolorosos que se llaman entesis, que es muy similar a los puntos gatillos de la fibromialgia. Y como estas enfermedades usualmente no tienen pruebas en sangre positivas, factor reumatoide usualmente negativo, anticuerpos usualmente negativos, pasan desapercibidos por años. Entonces realmente es un tipo de enfermedades que hasta que no llegamos con una resonancia magnética en un protocolo de sacroiliacas, es como nos podemos dar cuenta de la evidencia de la inflamación o el daño que ya generó esta enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de esta enfermedad en específico? Nos decía dolores, pues en, ¿qué sería? Rodilla, cadera, diferentes puntos. ¿Qué tanto nos impide la movilidad o cómo podríamos diferenciarlo para hoy quedarnos con esto y que quizá alguien que está en casa dice, eso es lo que creo que yo tengo? Sí, realmente un dolor lumbar de tipo inflamatorio, esto se llama dolores que aunque te acuestes o aunque guardes reposo, ahí se mantiene. Te tienes que parar, te tienes que movilizar para que empiece a mejorar discretamente el dolor. Es de predominio antes de los 45 años, empiezan muy jóvenes estos pacientes a tener dolores articulares, y una vez que empiezan a progresar en este tipo de inflamación a nivel de la columna, pueden llegar a ser dolores en región cervical, detrás del cuello,
Cuando empiezan a avanzar en la vida, pueden llegar a tener articulaciones de hombros, codos, manos, rodillas, tobillos. Realmente es un espectro de enfermedad amplio, es asimétrico, por lo cual no corresponde muchas veces a este tipo de enfermedades reumatológicas, y se pueden llegar a asociar incluso manifestaciones extraarticulares, como afecciones en el ojo con uveitis, manifestaciones de atrapamiento de neuropatías, atrapamientos nerviosos, que se catalogan como un nervio ciático atrapado, y dan datos de dolor punzante, ardoroso, calambres, piquetes, entumecimiento en las plantas de los pies, pero es por el tipo de inflamación y el lugar en donde se está originando. ¿Tiene cura con tratamiento, doctor? Realmente no tiene cura. La enfermedad de espondilitis, esta nube, este espectro de enfermedades, se trata de llevar a una remisión de los síntomas. Lo importante es apagar toda la inflamación, porque el riesgo cardiovascular que va detrás de ese proceso de inflamación es muchas veces lo que acaba matando a los pacientes. Más que un tema degenerativo articular, el riesgo de inflamación a nivel cardiovascular es el tipo de, sí, el riesgo mayor, pero esto, doctor, es a través, por ejemplo, el hecho de llegar a esta remisión, ¿es a través de medicamentos, terapias, alimentación, complementos, suplementos, o cómo se maneja? Digo, yo entiendo que cada paciente es distinto, ¿verdad? Sí, idealmente es un tipo de tratamiento antirreumático que modifica la enfermedad, así son llamados esta clase de medicamentos. Hay diferentes escalones. Los primeros escalones son terapias habituales, metortexato, que muchas veces me llegan los pacientes comentándome, es que lo busqué y dice que es para cáncer. Realmente son dosis muy diferentes a las que usan en oncología. Claro. Son dosis de otro tipo de función que van encaminadas a frenar la inflamación. Y los siguientes escalones de tratamiento se llaman terapias biológicas, que usualmente tienen una tasa de respuesta muy alta, son muy efectivas, y son las que ya están abriéndose a la población en general. El camino. Bueno, aquí lo más importante es hacer la invitación a que usted que nos ve en casa pues pueda tener su cita, y que cada caso es individual. ¿Dónde lo podemos encontrar, doctor, para ello? Sí, claro, estoy atendiendo también en Clínica Oncológica de Especialidades Médicas, en COEM. Estoy en el Hospital Tampico y en Visatec. Doctor, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado el día de hoy y platicar un poquito más acerca de este tema, y la invitación para que regrese el día que usted guste. Muchísimas gracias. Gracias, y nosotros continuamos con más de Salud Total.